el sedán que asustó a la policía. A principios de los 90, un coche surgió de las sombras de la ingeniería británica para desafiar no solo al sentido común, sino también a la autoridad. Su nombre era discreto, Lotus Omega, una berlina de 4 puertas, silenciosa a primera vista, pero que escondía bajo su capó una potencia capaz de humillar a los Ferrari y dejar impotente a la policía. No era solo un coche, era una amenaza andante. Mientras el mundo veía a los deportivos italianos como símbolos de velocidad y lujo, Europa asistía al nacimiento de un depredador urbano disfrazado. Desarrollado por Lotus, modificado sobre la base del Opel Omega de General Motors, este coche era la respuesta a una pregunta que nadie se atrevía a formular. ¿Y si una berlina ejecutiva pudiera correr como un superdeportivo, pero con espacio para 4 y un maletero lleno de secretos? Detrás del proyecto había mentes inquietas. Opel ofreció el Omega como base, GM financió el desarrollo, pero fue Lotus quien se atrevió a convertirlo en una bestia. En Bethel, Inglaterra, los ingenieros empujaron los límites de la lógica. El motor original fue sustituido por un 6 cilindros en línea biturbo de 3,6 litros que generaba 377 caballos de vapor, unas cifras que aún hoy inspiran respeto. En 1990, eso era pura locura. ¿Y la transmisión? Una manual de 6 velocidades, tomada del Corvette CTR-1. La velocidad máxima, 280 y 3 km/h. Eso en una berlina ejecutiva, sin alerones, sin llamar la atención. ¿Y la aceleración de 0 a 100 km/h? Solo 5,2 segundos. Era demasiado rápido para su aspecto y esa era la cuestión. El Lotus Omega era invisible para el radar de la sociedad hasta que fue demasiado tarde. La policía británica pronto se dio cuenta del problema. ¿Cómo podían perseguir algo tan rápido, tan discreto, tan mortal? Aparecieron titulares, cartas de protesta, políticos pidiendo que se prohibiera su venta. Era un coche civil, pero no se comportaba como tal. Era un monstruo suelto, y lo que es peor, cualquiera con suficiente dinero podía ponerlo en su garaje. Pero, ¿qué impulsó exactamente a un fabricante de automóviles tradicional a financiar un experimento tan radical? ¿Y por qué Lotus, conocida por sus coches ligeros y ágiles, decidió poner su firma en un monstruo de 377 caballos? La respuesta se encuentra entre los bastidores de una época que coqueteaba con el exceso. En el próximo capítulo, le llevaré directamente al laboratorio de ingeniería donde nació este icono, el origen del monstruo. El nacimiento del Lotus Omega no fue casual. Se gestó en silencio, en el subsuelo de las decisiones corporativas, en los turbios márgenes donde la lógica deja paso al deseo. General Motors quería demostrar al mundo que Opel podía ser algo más que una marca utilitaria. Necesitaba un símbolo, algo que no solo llamara la atención, sino que desafiara todo lo que se entendía por coche de serie. Fue entonces cuando GM se fijó en Lotus, una joya británica que había adquirido años antes. Conocida por construir coches ligeros y ágiles con una obsesión por el rendimiento en curva, Lotus parecía una elección poco probable para crear una berlina brutal. Pero ahí estaba la genialidad. La propuesta era simple y descabellada: transformar el Opel Omega, un coche ejecutivo que pasaba desapercibido en las calles, en una máquina de matar superdeportivos. En Bethel, el equipo de Lotus recibió la misión con un brillo en los ojos. El proyecto fue bautizado internamente como Tipo 104 y los ingenieros empezaron a diseccionar el Omega como cirujanos. El motor original, un 3.0 de 6 cilindros, fue descartado. En su lugar nació una nueva unidad basada en el mismo bloque, pero completamente modificada. La cilindrada aumentó a 3,6 litros.
dos turbocompresores Garrett T25 aplicados con precisión quirúrgica, un intercooler de alto rendimiento, nuevos pistones, bielas forjadas y culatas retocadas. El resultado, un rugido desde las profundidades. Pero la potencia por sí sola no era suficiente. Lotus sabía que crear un coche rápido era fácil. Lo difícil era hacerlo utilizable, estable, refinado y a la vez letal. El chasis del Omega fue reforzado. La suspensión recibió brazos más largos, barras estabilizadoras y muelles recalibrados. ¿Y los frenos? Enormes discos ventilados, capaces de contener la furia de los 377 caballos a casi 300 por hora. Las llantas de 17 pulgadas, calzadas con neumáticos de alto rendimiento, parecían listas para la guerra. Y había otro detalle sutil pero inquietante: la caja de cambios manual de 6 velocidades del Corvette CTR-1, un componente americano en un coche alemán, perfeccionado por ingenieros británicos. Era un Frankenstein mecánico, un mutante. Cada detalle estaba diseñado para mantener al monstruo bajo control, pero solo si el conductor estaba a la altura. No había electrónica sofisticada, ni asistentes digitales. Era el pie derecho y las manos en el volante. Un error, y el Omega te escupiría fuera de la carretera como advertencia. La carrocería, aunque de aspecto corriente, también había sido retocada. El parachoques delantero tenía entradas de aire más grandes. Los pasos de ruedas se habían ensanchado. El alerón trasero era discreto pero funcional. Y la pintura era siempre la misma: un tono sombrío de verde metálico, casi negro, llamado verde imperial. El aspecto era frío, ejecutivo, pero el espíritu que había detrás era puro caos controlado. El Lotus Omega estaba listo, pero el mundo no lo estaba. ¿Y qué pasó cuando se lanzó al mercado? Una mezcla de histeria, deseo y miedo. Porque en ese momento, en 1990, la carretera ganó un nuevo depredador. Y nadie, ni siquiera la ley, podía detenerlo. Furia en las calles. Cuando el Lotus Omega fue finalmente lanzado al público en 1990, el impacto fue inmediato e incómodo. En las calles de Inglaterra y Europa continental, una berlina aparentemente corriente empezó a adelantar a todo lo que se movía. No era ruidoso, no tenía alerones de lujo, pero dejaba atrás a Porsches, Ferraris e incluso coches de policía, y lo hacía con la naturalidad de quien sale a por una barra de pan. La prensa especializada se puso frenética. Revistas como Top Gear y Car Magazine no sabían si alabar o advertir. Las pruebas demostraron que el Omega Biturbo era más rápido de 0 a 100 que el Ferrari Testarossa y el Lamborghini Countach. Una berlina con 4 puertas, 5 plazas, aire acondicionado y maletero. Lo que se suponía que era una excentricidad de Lotus se convirtió en una amenaza real para el status quo de la industria del motor. Pero mientras los entusiastas aplaudían, las autoridades entraron en pánico. En Inglaterra, el coche se vendió como Lotus Carlton. El nombre Omega solo se utilizó en la Europa continental. Pronto aparecieron noticias de bandas que utilizaban el coche para robos y fugas a gran velocidad. La policía, con sus modestos Vauxhall y Rover, simplemente no podía alcanzar al Carlton. Era como si el crimen hubiera ganado alas. Un criminal bien informado podía cruzar el país antes de que cualquier coche pudiera seguirle el ritmo. Los periódicos empezaron a publicar editoriales. Los políticos clamaron por una prohibición. ¿Quién necesita un coche que va a 280 por hora?, se preguntaban indignados. La prensa lo bautizó como el coche que ni la policía puede parar. La presión fue tan grande que la propia Lotus tuvo que hacer declaraciones públicas defendiendo el proyecto, pero la leyenda ya existía.
Este aura de ilegalidad no hizo más que reforzar el mito. El Lotus Omega no solo era rápido, era peligroso, y eso lo hacía aún más deseable. Un símbolo de potencia bruta, refinamiento técnico y una pizca de rebeldía. Cualquiera que condujera uno no quería llamar la atención, quería escapar de ella. Con solo 950 unidades producidas, el coche se convirtió casi instantáneamente en una pieza de coleccionista. Cada propietario sabía que tenía en sus manos no solo una máquina rara, sino un artefacto cultural, un símbolo de una época en la que las empresas aún se atrevían, aunque ello supusiera enfadar al gobierno y desafiar la moral pública. Hoy, muchos de estos coches están almacenados, restaurados o escondidos en colecciones privadas, pero de vez en cuando reaparece alguno. Y cuando el motor biturbo cobra vida, se produce un escalofrío colectivo entre quienes conocen la historia, porque no es solo un coche acelerando, es un fantasma de una época en la que la velocidad no pedía permiso, el precio de la libertad. Todo exceso tiene su precio, y el Lotus Omega, tan icónico y brutal como era, no fue una excepción. Sus prestaciones desafiaban las leyes de la física y también las de la convivencia social. Era el coche adecuado en la década equivocada, y en una sociedad cada vez más preocupada por las normativas, la seguridad pública y la imagen, el Omega pagaría cara su osadía. Cuando Lotus creó esta máquina, sabía que estaba sobrepasando los límites, pero tal vez no había previsto la tormenta política y moral que seguiría. A medida que el coche ganaba notoriedad, las protestas se intensificaban. Los periódicos británicos se preguntaban abiertamente, ¿qué pasa cuando un sedán familiar adelanta a un Ferrari en medio de la ciudad? La respuesta era sencilla: miedo. La percepción pública empezó a volverse en contra del coche. Pasó de ser una proeza de la ingeniería a un símbolo de irresponsabilidad. El Omega fue visto como un arma legalizada, y no ayudó que muchos vehículos acabaran en las manos equivocadas. El modelo estuvo marcado por atrevidos robos, persecuciones imposibles e historias de conductores normales que perdían el control de semejante potencia. Bajo presión, el gobierno británico llegó a plantearse una legislación para limitar la velocidad de los coches vendidos al público. Aunque el Omega nunca se prohibió oficialmente, su existencia aceleró los debates sobre el control de la velocidad, la responsabilidad de los fabricantes de automóviles y los peligros de hacer demasiado accesible la potencia. Por parte de GM, las cifras no gustaron. Solo se vendieron 950 unidades. El proyecto era caro, el margen de beneficio mínimo. Para muchos ejecutivos fue un fracaso financiero, pero de lo que quizás no se dieron cuenta es que el Lotus Omega nunca fue diseñado para obtener beneficios. Era una declaración, un grito, una bofetada a lo convencional, un recordatorio de que, por muy domesticada que se volviera la industria del automóvil, aún había sitio para los monstruos. Incluso entre los entusiastas, el coche dividió la opinión. Algunos lo vieron como el pináculo de la libertad mecánica, el último suspiro de una era sin filtros. Otros lo veían como una irresponsabilidad disfrazada de innovación, una bomba sobre ruedas que nunca debería haber existido. Pero fue precisamente esta dualidad la que lo hizo inolvidable. El Lotus Omega nunca intentó agradar, fue creado para desafiar, y al hacerlo, despertó algo más que admiración. Provocó miedo, deseo, ira y fascinación. En un solo vehículo se combinaban todas las emociones que puede generar una máquina. Y eso era insoportable para una sociedad que solo quería orden. El Lotus Omega era más que un coche, era un manifiesto, pero como todo manifiesto radical, tuvo que pagar el precio de atreverse a ser libre. El legado de la máquina prohibida
Han pasado décadas desde que el rugido del Lotus Omega resonó en las calles con su promesa de caos controlado. Pero el impacto que causó nunca se ha disipado. Pasó a la historia como un artefacto de otro tiempo, una época en la que la libertad aún podía medirse en caballos de potencia y el miedo no era suficiente para frenar la ingeniería. Hoy es una leyenda, un espectro que recorre el imaginario automovilístico. Pocos modelos han logrado alcanzar el estatus casi mítico del Omega, no solo por sus prestaciones, aunque sus 377 caballos de fuerza siguen impresionando, sino por su aura. El coche se ha convertido en sinónimo de audacia, y su escasez no hizo sino aumentar la fascinación. Con solo 950 unidades producidas y muchas ya perdidas en accidentes o dañadas por el tiempo, cada ejemplar superviviente se ha convertido en una reliquia. Los coleccionistas compiten por los pocos modelos que aún se conservan en estado original. El valor de mercado, antaño despreciado, supera ahora cifras asombrosas. Pero más que el dinero, es la carga simbólica lo que les atrae. Tener un Lotus Omega en el garaje es como guardar un arma antigua, un recuerdo de cuando el mundo aún permitía que el riesgo y la gloria fueran de la mano. Incluso entre los más jóvenes, que nunca han oído su motor en acción, el nombre tiene peso. Foros, vídeos y reuniones de entusiastas mantienen vivo el recuerdo. Algunos dicen que el Omega fue el último coche de verdad, el último grito de rebeldía antes de la era de los controles electrónicos, las limitaciones impuestas y los algoritmos que deciden cuánto puedes acelerar. Hoy se estudia con reverencia. Su diseño se considera un punto fuera de la curva, no solo por su potencia, sino por la filosofía que hay detrás. El Lotus Omega representaba la idea de que un coche podía ser algo más que un medio de transporte, podía ser un símbolo de inconformismo, de desafío, de fuerza silenciosa, e incluso aquellos que lo criticaron, que intentaron enterrarlo con titulares moralistas, lo saben, ganó, porque sigue vivo, porque sigue siendo citado, porque hay algo en Omega que toca el lado primitivo de todo entusiasta, ese deseo de sentir que el control se te escapa de las manos, que el motor ruge contra las reglas y que la carretera se abre como un campo de batalla. El Lotus Omega no murió. Simplemente desapareció en las sombras como cualquier depredador al acecho, esperando. Y cada vez que uno de ellos vuelve a aparecer, el mundo recuerda. Hubo un tiempo en que una berlina corriente podía hacer temblar la ley. Y ese tiempo, por breve que fuera, fue real. El último grito de rebelión. El Lotus Omega era más que una máquina, era una advertencia, un recordatorio de que, detrás de cada volante, puede haber alguien que se niegue a obedecer ciegamente. Un coche que desafiaba las leyes, las normas y los límites, no solo por su potencia, sino por la filosofía que llevaba en el rumor de su motor. La libertad no es negociable, y cuando la libertad se une a la ingeniería de vanguardia, el mundo se asusta. Si has llegado hasta aquí, es porque tú también llevas esa chispa. La misma chispa que movió a los ingenieros de Lotus, a los pilotos que se atrevieron a superar los límites y a los apasionados que, décadas después, siguen manteniendo viva la llama de este monstruo sobre ruedas. Si este contenido te ha parecido interesante, dale a me gusta. Suscríbete al canal y compártelo con quienes viven y respiran la historia de los coches legendarios. Tu interacción es el combustible que me permite seguir dando vida a estas máquinas que marcaron una época y desafiar al sistema. El Lotus Omega fue el símbolo de una época en la que ser peligroso era una forma de ser auténtico.
Y si tú también sientes que el mundo se está volviendo demasiado cobarde, ayuda a mantener vivo ese espíritu indomable, porque aquí cada coche tiene un alma y cada historia merece ser contada.